Gracia y paz, amados santos. Este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en el audio número 127 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. La meta final de la salvación de Dios es que reinemos. Es la cumbre máxima de nuestra experiencia espiritual. En cuanto a Dios, si no nos hubiera salvado al grado de que pudiésemos reinar para Él desde la esfera celestial en la dimensión terrenal que habitamos, la meta de su salvación no estaría consumada por completo. Además, en este asunto de reinar, no será completamente realizado hasta que venga el reino y en la eternidad, pero aún así, hoy Dios quiere que tengamos un comienzo en la tierra. Ahora, en cuanto a nosotros, si algún creyente no ha alcanzado todavía el grado de reinar para Dios, todavía no ha llegado a su nivel óptimo. Un cristiano que ha alcanzado este nivel no solo ha sido liberado del pecado, ha vencido el mundo, ha sido tratada su carne, ha sido quebrantada su constitución natural, ha sido lleno del Espíritu Santo y está sentado en los lugares celestiales, sino que incluso está reinando con Cristo en todas las cosas, ya sea en la obra de Dios, en la iglesia, en la casa o en cualquier encuentro que tenga en su ambiente. Él puede reinar y gobernar sobre aquello que Dios quiere que él gobierne. Es necesario que haya tal clase de personas ganadas por Dios para que a través de ellas la autoridad de Dios pueda ser ejercida y el reino de Dios pueda venir sobre la tierra que habitamos. Vamos a referirnos ahora un poco a la experiencia de reinar. Debemos procurar la experiencia de reinar y para esto hay dos cosas que no pueden faltar. Número uno, conocer nuestra posición. Y número dos, tener un deseo en realidad de reinar. En primer lugar, debemos conocer nuestra posición, que veremos en este audio y tal vez en el siguiente. Cuando hablamos de conocer la ascensión, dijimos que la base de la autoridad espiritual es la posición de ascensión. Tener poder depende de la condición de uno, pero tener autoridad depende de la posición de uno. Un automóvil con suficiente gasolina y poder y caballos de fuerza en su motor tendrá poder, y este es un asunto de su condición. Si tiene el motor roto y no hay suficientes caballos de fuerza, no va a tener ese poder. Pero un policía de tránsito parado en el puesto asignado tiene autoridad para dirigir los automóviles, para que sigan su curso en el orden que él estime conveniente o que las leyes estimen conveniente. Y este es un asunto de posición. Por lo tanto, la autoridad depende completamente de la posición. Si estamos en la posición de ascensión, tenemos autoridad y podemos reinar. Si no estamos en la posición de ascensión, no tenemos autoridad y no podemos gobernar. Hablamos de esto de la posición en la práctica. Aún en el caso del Señor Jesús, la base para reinar dependía de su posición de ascensión. No fue sino hasta después de su resurrección y ascensión que él obtuvo toda autoridad en los cielos y en la tierra, como vemos en Mateo 28:18, y tuvo todo dominio sobre todas las cosas, como vemos en Efesios al final del capítulo 1 de los versículos 20 al 22. Por lo tanto, si vamos a reinar, debemos estar en la posición de ascensión y permanecer allí. Pero si queremos estar en la posición de ascensión y reinar para Dios, debemos aceptar todos los tratos de la cruz para que podamos pasar por la muerte, entrar en resurrección, para así experimentar la ascensión. No podemos experimentar ascensión si no hay muerte y resurrección primero. En otras palabras, la experiencia de reinar, es el resultado de todas las experiencias pasadas. Solo después que hayamos experimentado la muerte, la resurrección y la ascensión, podemos tener la experiencia de reinar. Los hijos de Dios muestran muy poco de la realidad de reinar.
La razón principal es que no permanecemos en la posición de ascensión. Muchos todavía viven en una condición terrenal, todavía están envueltos en pecados en el mundo, no se han despojado de la carne ni de su mal carácter, no niegan su yo ni su constitución natural. Aunque hay algunos que se han despojado de estas cosas y tienen cierta experiencia de ascensión, aún así, debido a que no pueden mantener y permanecer en esa experiencia, se contaminan otra vez con las cosas relacionadas con la vieja creación y así caen en la práctica de esa posición de ascensión. Ambas condiciones pueden hacer que perdamos la posición de reinar y como consecuencia no podemos gobernar para Dios. Hubo una vez un hermano a quien su esposa constantemente le impedía que se acercara al Señor y que le sirviera. Era todo un conflicto tan grande siempre con su esposa. Un día no lo pudo soportar más y se enojó y regañó a su esposa y la golpeó. Y estaba diciendo, hoy el Señor quiere que yo te discipline verdaderamente. Y obviamente, amado, esto no es reinar. Debido a que se enojó, perdió la posición de ascensión o usó los recursos de la carne y cayó en manos del enemigo. ¿Cómo podría él en esa condición tratar con el enemigo? Totalmente fue absorbido por él. Por tanto, para reinar debemos conocer y mantener la posición de ascensión. El hecho de que reinemos está basado ahora no solo en la posición de ascensión, sino también en la posición, en el orden establecido por Dios. Por lo tanto, si queremos reinar para Dios, no solo necesitamos estar en la posición de ascensión, sino que necesitamos mantener la posición en el orden que Dios nos asignó. Esto es someternos a la autoridad a la cual debemos someternos. Toda la autoridad del policía de tránsito que mencionamos en el ejemplo anterior, no solo depende de que esté firme en el puesto asignado, sino también de la sumisión a su superior. Si él deja su puesto asignado, no podrá dirigir el tráfico. Si él se para en otro lugar donde no lo mandaron, no podrá dirigir el tráfico. Si se rebela contra su superior, perderá sus derechos oficiales. Por lo tanto, que un policía ejerza su autoridad depende, por un lado, de mantener la posición de su deber y por otro lado que mantenga la posición de su rango. La posición de su oficio equivale a mantener la posición de ascensión y la posición de su rango equivale a mantener nuestra posición en el orden. Cuando leemos, y hay una porción muy tremenda ahí en Mateo capítulo 8 del 5 al 13, nos habla de un centurión que vino a pedirle al Señor que sanara a su siervo enfermo. Su fe estaba basada en su conocimiento de la posición en el orden. Él dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa o bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Como él mismo estaba bajo autoridad, podía dar órdenes a aquellos que estaban bajo él. Por lo tanto, él creyó que el Señor solo necesitaba ejercer su autoridad y dar una orden y el asunto quedaría hecho. Él conocía realmente la relación entre la posición dentro del orden y la autoridad. Él sabía que para reinar tenía que someterse primero al que reinaba. Para ser autoridad, él tenía que someterse primero a la autoridad. En principio, cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad para que tuviera dominio sobre todas las criaturas en el mar, en el aire y sobre la tierra. Pero ¿qué sucedió? Vamos a venir sobre esto y seguir mirando esto de mantener la posición de autoridad en el orden establecido por Dios, y será ya en el próximo audio, amado. Que la gracia del Señor sea con vosotros.